¿Quién soy yo? Esta es una pregunta crucial que en distintos momentos a lo largo de la vida todos nos formulamos y cuya respuesta se va desplegando en capas sucesivas de pensamientos y por encima de todo de experiencia y comprensión interior. El gran sabio Ramana Maharshi proponía mantener la constante de esta pregunta a modo de eco en todo nuestro ser, como ejercicio de indagación para acceder a la verdad interior definitiva. Confrontada por esta pregunta, la persona suele responder inicialmente de una manera tan automática como periférica a su verdadera naturaleza. Contesta acerca de aquello que cree que es, de los conceptos con los que se identifica, de su manera de ser, de su identificación de sexo o de posición social, o de sus roles como hijo o de padre o de esposo. Contesta con meros atributos acerca de sí mismo. Es lo que se puede denominar autoconcepto y atributos de identificación personal y social. En definitiva, lo que habitualmente llamamos la identidad. Por lo menos la identidad histórica y conceptual. Esta identidad es el conjunto de vivencias físicas, emocionales y mentales, valores, identificaciones, rasgos, creencias y características a través de las cuales nos reconocemos como individuos singulares. Vienen de nuestra historia personal, de nuestras experiencias, aprendizajes, y también de la cultura y códigos de nuestras familias de origen y de nuestro grupo cultural. Constituye lo que llamamos yo, y se manifiesta en expresiones del tipo yo soy. Decimos yo soy esto o aquello, soy alto o bajo, rico o pobre, seguro o inseguro, abierto o cerrado, niño o adulto, hombre o mujer, chileno o congoleño. En general, defendemos esta entidad a la que llamamos yo o ego, nuestra red de identificaciones, y tratamos de que se abra camino sin heridas y sin que se la cuestione. Tratamos de preservarla porque es lo que nos identifica y nos ha ayudado a posicionarnos en la vida. Es lo que creemos que nos concede un lugar estable en el mundo. Es lo que construye la trama de una identidad con sentido del tiempo, con pasado y futuro, cristalizada y previsible. Sin embargo, el objetivo de la pregunta ¿quién soy? Es descubrir que no es posible encontrar una identidad definitiva e inamovible, que el mundo de las identificaciones, las vivencias y las formas está en constante movimiento. Todo cambia y todo se mueve. Nuestros pensamientos van y vienen. Nuestros sentimientos también. Nuestras conductas son cambiantes. Nuestros roles, que parecen tan fijos, como por ejemplo ser madre de, o primo de, o jefe de, carecen de la fuerza de una identidad realmente esencial. Incluso ser hombre o mujer, que parecen identificaciones tan sólidas, biológicas y definitivas, no dejan de ser categorías conceptuales a la par que simples vehículos que la vida designa para cada uno. Por lo demás, son fenómenos que dibujan un traje con el que vivir, pero no nos dicen nada acerca del sastre ni de la fuente que todo lo crea. No responden a lo esencial. Después de formularnos repetidamente esta pregunta, ¿quién soy yo? Y tal vez fatigados de nuestras identificaciones efímeras, quizá nos demos cierta cuenta de que el ego no tiene existencia intrínseca inherente, o sea, independiente de los atributos que le fabricamos con nuestro pensamiento. Podemos descubrir que el yo es una fabulación de la mente, aunque la experimentemos como muy fehaciente, y quizá, lentamente, nos vayamos interesando por la búsqueda de un ser más real y permanente. Empezaremos entonces a atisbar un ser vacío que atestigua todas las formas que existen. Es decir, la respuesta final a la pregunta ¿quién soy? Nos remitirá a una experiencia trascendente y espiritual. Ser en estado puro, con independencia de las formas que toma nuestro vivir. Ser en estado puro, tanto si somos buenos o malos, hombres o mujeres. Cuando Moisés le pregunta a Yahvé, ¿quién eres?, la respuesta es indudable: soy el que soy.
No contesta diciendo soy esto o soy lo otro. Contesta simplemente soy. No hay identificaciones. Ser quienes somos y conocernos apunta por lo menos a dos vertientes. Una trascendente, en la que somos algo que nos iguala y nos contacta con la fuente de la vida, con independencia de sus registros. Es la vertiente espiritual, es el ser. En ella estamos confiados y entregados a algo más grande que el yo. Y la otra es la vertiente de la identidad que encarnamos en el mundo, de la personalidad que creamos y que necesitamos para vivir. En ella nos sentimos seres individuales con fecha de nacimiento, filiación, pertenencia, conciencia de yo, proyecto y destino de vida, e idea de un final personal, del que no sabemos fecha ni hora, pero del que tenemos clara certeza. En esta identidad conviven la esperanza, la alegría y el anhelo, junto con la tristeza y la desesperanza. Es el espacio de las preferencias y de los sentimientos. Es la trama del vivir y del responsabilizarse de la propia vida. Esta identidad es un vehículo, nos permite ir aquí y allí, y nos abre caminos en la vida. Esta identidad nos extiende, nos agranda y nos ubica. Pasamos de hijos a esposos y padres, de alumnos a profesores, de aprendices a maestros, o cambiamos de roles y funciones para ubicarnos en el contexto que toque. Sin embargo, la identidad también puede ser una cárcel que nos limita, cuando nos deja fijados en la inflexibilidad de tener que ser de una cierta manera. Entonces, en lugar de extendernos, nos retraemos. Nos quedamos en posiciones estereotipadas, siempre hijos, o siempre maestros, o siempre seguros, o siempre simpáticos. La mejor identidad, y por tanto el mejor vehículo, es aquel flexible, adaptable y conectado a los requerimientos y necesidades de la realidad, del momento y de los contextos. En ajuste creativo con el entorno, tal como expresa la teoría de la terapia Gestalt. En ciertos contextos podemos ser padres, en otros hijos, en otros seguros y expansivos, en otros atemorizados. De pequeños hicimos aprendizajes que nos convenían. Aprendimos que era mejor ser de cierta forma, ponerle una cierta cara a la vida. Así nos sentíamos más seguros y más queridos. Por ejemplo, cuando nos comportábamos de una manera que gustaba a nuestra familia o a nuestros padres, o cuando éramos como ellos. Sin darnos cuenta, aprendimos a apostar por ciertos valores, creencias, conductas y guiones de vida. Algunos dijeron inconscientemente, me va mejor cuando soy obediente o rebelde, o quejoso o llorón. O me muestro tímido y no hago ruido, o líder o perfecto. Y fuimos construyendo una cierta identidad, un traje adecuado para abrirnos camino, para tener un lugar. A veces escuchamos que alguien dice, soy débil o soy fuerte, o soy así o asá. Cuando hace estas afirmaciones, la persona trata de extenderse con una idea acerca de sí misma, pero por otro lado se limita, se contrae en esa misma idea de sí misma. La principal tarea en la vida es extenderse en todas las direcciones, reconocerse en todas partes. Esto es el crecimiento. Por eso muchas veces es necesario cambiar y salir de los estrechos límites marcados por la identificación, con ciertas características de nuestra personalidad, para lograr el desarrollo deseado. Porque la vida requiere de la fuerza en ciertos momentos y contextos, y de la debilidad en otros, de la ternura, tanto como de la dureza, de la inteligencia en ciertas cosas como de la ignorancia y torpeza en otras. Así, la identidad se extiende en todas las direcciones. Hunde sus raíces en el ser en estado puro y sin forma, una especie de punto cero desde el que se despliegan todas las manifestaciones y registros. Somos en verdad el ser que nos anima, vacío, atemporal e infinito, y además todas las formas que encarnamos y vivimos. Todas ellas vienen a enriquecer nuestra personalidad. Así que aquellos que quieren tener un perfil muy definido y constante, estable, corren el riesgo de convertirse en máscaras de sí mismos. Por el contrario, aquellos que cultivan el arte de la flexibilidad
siempre parecen nuevos, creativos, sorprendentes y ajustados a lo que cada momento requiere. Dichosos los que se encuentran en paz consigo mismos, felices los que han dejado de pelear contra sí mismos, contra algunas partes internas o algunos yoes inoportunos, que se les presentaban en ocasiones como huéspedes molestos, de improviso y sin invitación, irrumpiendo sin contemplaciones en sus escenarios de vida, en forma de celos, envidias, rencores, quejas, gritos, violencias, etc. Bienaventurados pues los que ya no necesitan rechazar a ninguno de sus aspectos internos, nada de lo que les constituye, ni siquiera lo que sienten como molesto, inadecuado, desagradable, o lo que resulta difícil de soportar en algún momento. Han trabajado en ellos mismos, se han afanado en comprender y han integrado lo aparentemente rechazable. Lo que parecía oscuro y plomizo lo hicieron refulgir como aprovechable y dorado. Se sometieron al reto de la alquimia interior y fueron transformados. Lo aparentemente negativo se convirtió en recursos para la gracia de su aceptación, la gran llave maestra. Han logrado algo importante y además muy popular, la tan preciada autoestima. Autoestima significa amar lo que somos tal como somos a cada momento, con lo que emerge en nuestro cuerpo, en nuestros sentimientos, pensamientos, sueños, conductas, anhelos y recuerdos. Autoestima es amar y abrazar lo que cada momento trae y regala nuestra experiencia. Es amarnos dándole un buen lugar en el corazón a todo lo que nos conforma. Consiste en incorporar esta actitud a cada instante de nuestra experiencia como un código de respeto a uno mismo. Para ello debemos comenzar con despedirnos del ser ideal que nos gustaría encarnar. ¿Cuántos piensan todavía que autoestima es amar el personaje perfecto que imaginan que deberían ser en lugar de lo que son? Pues no, así no va. Algunos piensan, me querré cuando no sienta más vergüenza o inseguridad o culpa o impulsos agresivos, o haya logrado el éxito en, y mil condiciones. Algunos quieren al que imaginan que pueden llegar a ser. De este modo, se olvidan de quererse tal como son ahora mismo, el único momento en que realmente pueden hacerlo, y sufren. Gran parte del dolor del mundo consiste en pretender ser o tener algo distinto de lo que somos o tenemos. Es cierto que todos necesitamos tener visiones de nuestro futuro, elaborarlo, soñarlo. Sin duda, facilita nuestro andar, saber hacia dónde nos dirigimos. El cerebro necesita pensar el mañana y tener claridad sobre la persona en que deseamos convertirnos y lo que deseamos vivir para atraerlo, para avistar las señales en el camino que nos indican que estamos cerca o lejos de ello, para que se pueda cumplir. Esto se llama construir futuro, enseñarle al cerebro el lugar hacia el que queremos ir. Consiste en formular objetivos, en lanzarle a la vida nuestros anhelos más queridos. Esto es correcto y es necesario, pero una cosa es crear futuro con nuestros pensamientos y otra, huir de un presente insoportable que no logramos apreciar. Amarse a uno mismo significa apreciar cada instante con lo que contiene, sea lo que sea, incluyendo por supuesto los recuerdos y también las imágenes y fantasías del futuro. Podemos querernos únicamente en cada momento por una simple razón. Solo existe cada momento, el ahora. Algunas personas se complacen ocultamente en ser náufragos de sus remordimientos, resistiéndose a apreciar lo que en el pasado hicieron, pensaron, dijeron, etc. Se niegan a tomar y poseer su historia. Quieren al que debería de haber sido, no al que fue. Quisieran un pasado sin máculas ni errores, a la medida de la imagen idealizada que se cultivan para ellos mismos. Así pierden la oportunidad de asumirse con todo lo que fue y sentir su dignidad, incluso en la culpa por lo que hicieron mal, por sus errores o por el daño que hicieron. Pierden la oportunidad de aprender. No incorporan en sí mismos lo difícil. Lo niegan como los niños
que dicen «yo no fui» y pretenden inocencia, se desconectan de su fuerza y de su centro. Y así no va. Todo es ahora, incluso el pasado y el futuro no existen más que como creaciones de nuestro pensamiento actual. La mente crea la idea del tiempo. De esta manera es más fácil gestionar con éxito la realidad práctica, los requerimientos profesionales, relacionales, cotidianos. Pero quizá no sea el mejor camino para gestionar la felicidad, que solo es amor natural al presente. El presente tiene la cualidad de ser, en él, lo que es, y el amor no tiene otra función que la de reconocer lo que es. Amor es reconocimiento de la realidad. Lo que sí funciona es responsabilizarse de lo que uno vive y experimenta a cada momento, y aprender a hacerle espacio, a observarlo y vivirlo con benevolencia, por difícil que sea, a sacarle partido. Lo que funciona es asumirse, y asumirse significa aceptarse y quererse. La autoestima no mira al personaje ideal que fantaseamos, mira al ser real que somos. Alguien dijo, no soy perfecto, pero soy real. Lo único que podemos amar es el ser real que somos. Lo otro son fantasías que perpetúan la guerra interior contra los aspectos que no nos gustan de nosotros mismos y que tratamos de destruir y sustituir por los que sí nos gustan. Hellinger tiene una bonita frase al respecto. Solo podemos amar lo imperfecto. Esta frase se puede interpretar como un canto a la realidad de lo humano. La cualidad esencial de lo humano es su propia imperfección. La esencia de lo humano la encontramos, por supuesto, en lo sublime, pero también en lo aparentemente burdo o negativo. ¿Quién sabe si la auténtica perfección es exactamente lo imperfecto que todos somos? Así que quizás somos perfectos en nuestros defectos, en nuestras maneras torpes, en nuestro subterráneo freudiano, donde rugen los más temibles rostros del instinto y el desenfreno. La clave es mirarlos de frente, tomar conciencia y darle lugar. A continuación, aprovecharlos al servicio de la vida, ya que de hecho pertenecen a la vida. Para volverte sabio debes aprender a escuchar a los perros salvajes que ladran en tu sótano, escribió Nietzsche. Todo lo humano nos pertenece en alguna medida. Todo nos corresponde en la dosis justa. Nada nos es ajeno. En consecuencia, lo que rechazamos en nosotros lo convertimos en ajeno. Técnicamente se llama proyección. Se lo asignamos a los demás, se lo adjudicamos a nuestra pareja, amigos, socios, etc. En un inmenso teatro interpersonal repleto de equívocas pasiones humanas. Cuando enajenamos lo que nos pertenece, nos alejamos de nosotros mismos. Cuando desviamos lo propio hacia los demás, nos empobrecemos, además de sufrir embrollos en nuestras relaciones. Muchas técnicas y formas de ayuda, en especial la terapia Gestalt, proponen reposeer aquellos aspectos que habíamos desplazado hacia los demás. Al hacerlo se produce el crecimiento. Al retomarlos como propios y aprender a amarlos, nos hacemos más reales. Ganamos grandeza, amplitud, solidez, espacio interior. Empieza a soplar la libertad de ser lo que somos y sentimos, la felicidad de estar cómodos en nuestra piel. La realidad, representada y conceptual en la que vivimos, creada y ordenada por el yo, que la piensa, se articula a través de los opuestos y las diferencias. Hacer diferencias es la matriz de conocimiento más primaria y la operatoria matemática fundamental. Cuando las cosas ya no son únicamente lo que son para su contemplación, al adentrarnos en el mundo conceptualizado y en los mapas mentales, aprendemos, por ejemplo, que alto es diferente y opuesto a bajo, que rojo es distinto pero no opuesto a blanco o a negro, que un sí es lo contrario de un no. Pensamos en díadas de experiencia con una mente esencialmente binaria que luego establece tablas, escalas y gradaciones. Nos dice Thich Nhat Hanh,
Nuestra mente es como una espada que corta la realidad en pedazos, y después actuamos como si cada pedazo de realidad fuera independiente de los otros. Por lo tanto, la vida conceptual se aleja de la unidad y crea la dualidad, que se articula por diferencias y opuestos. En este sentido, forma parte del juego del vivir esta alternancia de las cosas, de las experiencias y de los sentimientos. Nada se detiene, todo cambia, cada cosa ocupa su lugar y su función. Nada permanece por mucho tiempo en su estricta forma, sino que tiende a transformarse, a dejar paso a su contrario. Ya nos enseñó Heráclito que no es posible bañarse 2 veces en el mismo río. Lo único constante en la vida es el cambio. Estamos hechos de múltiples formas y manifestaciones, de un gran repertorio de resonancias. Somos una gran fiesta. Sin embargo, siempre hay algunas características que preferimos y quisiéramos detener, volviéndolas estables, fijándolas para siempre. Dentro de cada uno vive un niño que quisiera tener el bisturí o las tijeras para hacer una cirugía o un recortable de su personalidad, para crearse a la medida de su autoimagen, de sus deseos y de su necesidad de supervivencia, en sintonía con su anhelo de pertenecer y ser amado dentro de su grupo. De alguna manera todos quisiéramos cristalizar en algo, parar el tiempo, detener el inexorable proceso de los acontecimientos. Con ello buscamos la seguridad donde no existe, en la idea de un yo estable. Lo único que podemos hacer es encontrar conformidad en el reto de navegar en el flujo caprichoso de las cosas. Al parecer, todos estamos dispuestos a emprender negocios con nuestra alma, esencialmente amorosa e inclusiva, para entrar en el código de la exclusión y diseñar una personalidad maravillosa para la tramoya de la vida. Decimos soy o debería de ser simpático, inteligente, afable, astuto, o lo que sea para que cada uno valore, y no soy cruel, ni inseguro, ni confuso, ni cualquier aspecto que uno desprecie. A continuación, pensamos que de este modo seremos más queridos, pero solo estamos estrechando nuestro abanico de opciones, nuestro repertorio de maneras de estar en el mundo. Exponemos el alma a la tentadora oferta del diablo, que nos promete mayor control sobre nuestras vidas si somos alguien. Sin embargo, el resultado es un purgatorio constante. Perdemos de vista el instante porque hemos dormido nuestro ser en una especie de autoencantamiento de nuestra personalidad. Hemos sido seducidos por nuestras ideas sobre nosotros mismos, por aquello que queremos ser. Está claro que la cirugía que pretendemos de nuestra personalidad viene del amor a los demás y de la necesidad de sentirnos queridos, pero paradójicamente lesiona el amor hacia nosotros mismos, pues aquello que tratamos de amputar en nosotros también es digno de ser amado. Cambiemos de paradigma. No hay una personalidad positiva y una negativa. Hay solo lo que es a cada momento, lo que somos a cada instante. Asentado en el reverso de lo que deseamos se encuentra lo que desterramos de nuestro corazón, esperando su oportunidad para tener su lugar. Y cuando una fuerza, una tendencia ha sido largo tiempo rechazada, llega cabreada, dispuesta a desbordar, a molestar, a dar guerra. La agresión puede convertirse en violencia, el deseo sexual en descontrol, la envidia en insolencia miserable, la ternura en dependencia, la vergüenza en humillación, la culpa en depresión, y mil etcéteras. Es más peligrosa una agresividad no reconocida, pues no la manejamos y fácilmente puede convertirse en violencia. Por el contrario, la agresividad asumida puede ser encauzada sin llegar al daño. Todo puede emerger a la conciencia, a nuestro ojo observador. Así lo podemos gestionar con responsabilidad, ya que lo que permitimos que tenga su espacio en nuestro interior, podemos manejarlo. Lo que escondemos y queremos destruir nos maneja a nosotros. Amputar no funciona. Extirpar
No es posible. Solo es posible mirar, reconocer, apreciar y gestionar de la mejor manera. ¿Y cómo se reconoce la mejor manera? Es muy simple. La mejor manera nos integra y beneficia, enriquece y ennoblece. Y no solo a nosotros, también a los demás y a la vida. La mejor manera se asienta en la conciencia del ser y embellece la vida. Es inclusiva. Ante la sugerencia de recibir psicoanálisis para afrontar la terrible ansiedad que a rachas padecía, se atribuye a Rilke la siguiente frase: «Temo que si me quitan mis demonios, se puedan morir mis ángeles». También Nietzsche nos brindó la bella imagen del árbol que se levanta más alto y vigoroso hacia el cielo cuanto más hunde a sus raíces en lo profundo de la oscura pero fértil tierra. ¿No será que lo que vive en la oscuridad de nuestro interior constituye el fertilizante de nuestra creatividad, el invisible impulsor de nuestros caminos, la motivación de nuestros valores y logros? ¿No son acaso nuestras heridas las que guían a menudo aquello esencial que se convierte en nuestra misión para la vida? Tal vez no se trate de expulsar los demonios, sino de convocarlos al servicio de la vida. Llegar, tal vez, a cabalgarlos como si fueran potros adiestrados. El primer paso para cambiar lo que se pueda cambiar consiste en apreciar lo que ya es, en reconocer lo que vivimos tal como lo vivimos. La primera regla de la ayuda consiste en amar lo que queremos cambiar, lo que nos hace sufrir, lo que nos atrapa. Luego, si es pertinente o necesario, encontraremos el modo de retirarle su fuerza. Lo removeremos, lo orientaremos o lo diluiremos. Pero el primer paso es rendirse ante la realidad difícil para poder transformarla hacia la realidad que deseamos, hacia lo que anhelamos, hacia lo que necesitemos aprender. Siempre claro, que sea posible y nos fortalezca más que nos debilite. Al fin y al cabo, es el viejo asunto de la voluntad frente al destino, de los designios del pequeño yo personal frente a los dictámenes de la gran voluntad, de la gran inteligencia definitiva.